En aquesta segona sessió del matí tenim amb nosaltres la Inàcia Resola, Maria Inàcia Resola, que ve de Lisboa i que serà la primera oportunitat per obrir el focus i mirar més enllà del cas espanyol, i en aquest cas ens ve a parlar del cas portuguès. El cas portuguès segurament és especialment interessant perquè és el que ofereix més punts de comparació, òbviament, amb la realitat espanyola. Per fer una presentació molt breu, Maria Inàcia Resola es, además de ser investigadora en el Instituto de Historia Contemporánea de Lisboa, lo cual me hace una especial ilusión tenerla aquí, porque yo también estuve varios años en esta institución. Ella es profesora en la Escuela Superior de Comunicación Social, también en Lisboa, y es especialista entre varios ámbitos del que nos lleva hoy aquí, de la represión, los tribunales políticos durante la dictadura salazarista. Para destacar simplemente algunas de sus obras, es autora de varios libros, de una biografía sobre Melo Antunes, de un libro sobre la Revolución Portuguesa, que es especialmente recomendable, un libro del 2006-2007, si no me equivoco, que es una muy buena, puede servir como muy buena síntesis de introducción a la Revolución Portuguesa. Y además es coautora, junto con Irene Flunser-Pimentel, de un libro que justamente trata el tema que hoy nos ocupa y que veo que algunos de los presentes tienen aquí, que se titula Democracia, Dictadura, Memoria y Justicia Popular. Libro... Justicia Política, perdón. Estaba yo pensando en otras cosas. Aquí el lapsus freudiano. En cualquier caso, sin alargar más la presentación, le cedo la palabra. Ruego al público asistente un poco de comprensión porque María Inàcia va a intentar hablar un español que probablemente va a estar a camino del portugués y el castellano, pero bueno, seguro que con la ayuda del PowerPoint se entiende mucho mejor su intervención. Cuando quieras, Inàcia. Gracias, muchas gracias. Yo creo que ya se han acostumbrado todos a Cristiano Ronaldo, o sea, estoy en ventaja porque, bueno, yo he traído... Antes de más, muchas gracias por invitarme. Es un honor poder estar aquí y compartir mesa con Pau, con quien trabajé muchos años. Yo he traído un PowerPoint con mucha información para que os sea más fácil, cuando no entendéis lo que yo digo, leerlo. Bueno, y tendrá también errores, lo siento, porque... A ver, bueno. Yo voy a traerlos un poco de lo que pasó en Portugal y voy a intentar abordar 4 cuestiones que me parecen importantes. O sea, primero, como también ya ha sido dicho antes, pensar un poco qué es la dictadura portuguesa, es o no un fascismo, todo muy breve. Después, colocar el lugar o definir el lugar de los tribunales especiales en la dictadura portuguesa y después caracterizar sus 2 etapas, los tribunales militares y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se tornaron civiles. Una de las cuestiones, tal como en España, que todos los académicos y todos los portugueses nos planteamos es si podemos llamar al salazarismo, a la dictadura portuguesa, un autoritarismo o un fascismo. Porque, entre otras cosas, como sabemos, Salazar duró, ya vamos a hablar de eso, mucho tiempo, ¿no? Sobrevivió a la queda de las dictaduras en el final de la Segunda Guerra Mundial y era, para las potencias occidentales, un dictador benigno, si es que eso existe, ¿verdad? Pero los académicos siguen dividiéndose sobre el tema y hay 3 autores clásicos que tratan del asunto. Manuel Braga da Cruz fue de los primeros a estudiar el régimen y dice que no, que el salazarismo no fue un fascismo porque no tenía las características más típicas del fascismo, pensando en Italia y en Alemania, no tenía, entre otras cosas, una ideología o un movimiento fascista y no tenía una visión, no tenía cosmovisión laica ni tendencias revolucionarias o partido de masas. Posición
parecida es de Antonio Costa Pinto, que dice que la dictadura portuguesa fue voluntariamente no totalitaria. Y entre otras cosas, destaca, por ejemplo, el papel de la Iglesia y del catolicismo en moderar las tendencias más radicales del fascismo. Además, otro aspecto importante es el carácter del dictador, que era ultraconservador. Muy distinta es la posición de Fernando Rosas, que dice que, aunque no sea teórica y doctrinariamente totalitario, el régimen tenía y quería ser un totalitarismo. Entre otras cosas, perdonad, intentó imponer un concepto dominante de vida y de la moral. Fernando Rosas habla mismo en la construcción de un hombre nuevo, como en Alemania, por ejemplo, y había una fuerte orientación ideológica de la juventud, de la familia, del trabajo, de la cultura. Y además, pero esto todos los autores comparten esta posición, el uso de la violencia fue un pilar clave de la dictadura. Como he dicho y todos sabemos, Salazar estuvo en el poder casi 4 décadas y la dictadura duró medio siglo, ya vamos a ver por qué. Y entre las claves para explicar por qué duró tanto tiempo, desde luego la dictadura es la clave, la violencia es la clave central, pero también hay que saber la capacidad que Salazar y el régimen tuvieron de cambiar con los tiempos, de ajustarse a los tiempos. Es verdad que en Portugal el dictador rechazó las tendencias revolucionarias de la Italia fascista o de Alemania, que también no tuvo un régimen en que los militares tuvieron el papel que estuvieron en España, pero la verdad, como decía, es que fue un régimen muy violento. En Portugal tuvimos una de las más largas dictaduras portuguesas, pero la dictadura no fue siempre la misma. Muy rápido, no voy a explicar todo, solo lo que necesitamos para entender los tribunales. Tuvimos una primera etapa militar, después cuando Salazar toma el poder, podemos decirlo, la etapa más larga de la dictadura, y al final cuando Salazar se cae de la cadera, y se cayó de la cadera, no es una figura de estilo, cuando quedó imposibilitado de gobernar, fue sustituido por otro presidente del gobierno, Marcelo Caetano, que intentó, o aparentó intentar, hacer una transición que fracasó. Es importante entender, y lo voy a pasar muy rápido, cómo terminó la República en Portugal. ¿Y por qué? Porque en el 28 de mayo, que fue el golpe que derrumbó la República, estaban todos. Solo no participaron en las múltiples conspiraciones el grupo republicano que estaba en el gobierno, los llamados democráticos. Había muchos republicanos conservadores que conspiraron y lucharon para derrumbar aquella república. Todo esto dentro de ese espíritu de regeneración nacional que ya había por toda Europa en los años 20. Se unen todos a la hora de terminar con la República, pero la verdad es que no tienen un programa común, no se entienden. O sea, lo que se va a pasar entre 26 y 33 es una lucha entre diferentes grupos. Unos de los grupos que estaban implicados en la conspiración querían regresar a una república, no querían una dictadura, ¿sí? Y la cuestión es cómo llegó Salazar al poder. Salazar no estaba en el 28 de mayo. Fue invitado por la dictadura para la pasta de Hacienda cuando las dificultades económicas eran muy grandes. Y entre otras cosas, Salazar pudo construir una imagen de mago de finanzas, ¿se dice? ¿Sí? O sea, que salvó el país. Y esta imagen es del primer rey de Portugal, pero con la cara de Salazar, ¿verdad? El salvador de la patria, que quitó el país de la miseria, que terminó con la crisis. Y esto, el apoyo que consiguió de Óscar Carmona, un militar republicano,
en todo este proceso, le permitió hacer una síntesis entre las varias derechas que estaban en la dictadura militar. Y eso le permitió crear una dictadura muy sólida que va a durar varias décadas, como he dicho. ¿Y cómo se va a mantener? Ya os he dicho que una de las claves del éxito de Salazar es su capacidad de adaptarse a los cambios del mundo. Del país cambia poco, ¿no? Porque su lema era vivir habitualmente, o sea, no quería que hubiera cambios radicales, que nada cambiara, es el ideario del dictador. Y la gestión del poder que va a hacer es dirigida por esta preocupación, mantener todo como está, el cambio es peligroso. Y eso va a ser, estas son imágenes de un artista, João Abel Manta, que retrata muy bien, se llama Las Edades de Salazar, ¿sí? Cómo se apoyó en los universitarios, en el ejército, en la iglesia, en los tecnócratas, hasta que ya se quedó incapacitado para gobernar. Es verdad, perdonad. Aquí. Es verdad que tuvo varias crisis. Una de las más graves fue la del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando cayó Mussolini, cayó Hitler y se terminaron muchas de las dictaduras de Europa, salvo España y Portugal, como sabemos. Pero la verdad es que va a sobrevivir y va a sobrevivir después a una crisis también muy fuerte en inicios de años 60. En 61 empieza la guerra colonial, que va a terminar con el régimen casi una década después, pero Salazar logra combatir las oposiciones y sobrevivir a todas estas crisis. Su sucesor, Marcelo Caetano, va a intentar, o cuando llega al poder, se presenta como alguien que va a mantener la dictadura, pero a modernizarla, pero de hecho lo que va a hacer es mantener todo como estaba. Las reformas son muy puntuales. Bueno, puesto esto, ¿cuál es el lugar de los tribunales militares en la dictadura portuguesa en estas dos etapas? Podemos decir que en los primeros años, en la dictadura militar, en la primera etapa del salazarismo, la dictadura va a consolidar su poder desjudicializando los tribunales y el derecho común. Después de la Segunda Guerra Mundial, la dictadura se mantiene en gran medida mediante la judicialización formal de la justicia política. Ya vamos a ver cómo ocurre esto. Y por eso los tribunales especiales, la justicia especial, es una clave para la duración del régimen. Primera etapa, la etapa en que tenemos tribunales militares. Es desde los primeros años, mismo antes de que Salazar fuera presidente del Consejo, que se crean las tres medidas de justicia política de la dictadura. Primero, con medidas punitivas de excepción, o sea, determinando que son crimes los delitos políticos y sociales contra la seguridad del Estado y considerando que es posible poner a los prisioneros a la disposición del gobierno, o sea, podían hacer lo que querían con los presos políticos. Esto sucedió a todos los implicados en muchas revoluciones que existieron para terminar con la dictadura en 27, 28, 31, ya vais a ver los números de presos, es muy grande, y empezaron por deportarlos para las islas o para las colonias. El segundo pilar son las prisiones especiales que eran controladas por la policía política. Tenemos Caxias, Aljube, Peniche, que son prisiones en Portugal, pero tenemos Tarrafal,
que es en Cabo Verde, en África, que era un campo de concentración del régimen. Quien controlaba estas prisiones era la policía política, en su primera formulación, PVDE, Policía de Vigilancia y Defensa del Estado, que hacía o podía hacer prisiones preventivas, sin juzgado, sin plazos, o sea, cogía a las personas, las prendía, las deportaba y podían estar años sin juicio. Por ejemplo, en Tarrafal, una de las prisiones más duras de la dictadura portuguesa, en 44, mitad de los reclusos estaban en situación ilegal. No habían juzgado ni acusación, los habían prendido, los habían mandado a África y ahí seguían. Y después el tercer pilar son los tribunales militares. Durante los primeros años, los tribunales se dedicaban solo a juzgar militares, pero después, cuando la dictadura entendió o percibió que quien participaba en las revoluciones no eran solo los militares y que los militares que participaban en las revoluciones lo hacían por cuestiones políticas, amplió la capacidad de estos tribunales militares. Hay una cantidad de diplomas entre estos años, entre 27 y 45, que determinan que estos tribunales eran dirigidos a militares y a funcionarios y después a todas las oposiciones. Se tipifican los tipos de crímenes subversivos, como decía el régimen, se dicen cuáles las penas y cómo ejecutarlas y, sobre todo, se ponía el prisionero, los presos, a la disposición del gobierno, que, como decía la ley, les daría el destino que considerara más conveniente. Estos tribunales militares tenían libertad de encarcerar a los presos políticos y, como he dicho, trabajaban en estrecha ligación con la policía política. La policía política podía hacer las diligencias, no era necesario ser un juez o alguien del Ministerio Público, y podía prender a los prisioneros políticos para hacer averiguaciones sin que los tribunales tuvieran una palabra sobre el tema. Además, estos tribunales no respetaban a la defensa, que solo era posible en el momento del juicio, no antes, y cuando los prisioneros querían hablar con sus abogados, tenían siempre alguien de la policía por cerca. Por último, cuando los tribunales mandaban libertar los prisioneros, la orden de los tribunales decía que los libertaban, pero podrían no salir de la cárcel si hubiera otro motivo para que permanecieran en prisión. O sea, esto habría la posibilidad de que la policía política mantuviera a los prisioneros por tiempo indefinido. Después ya volvemos atrás, después con algunos números, después de la Segunda Guerra Mundial, en el fin de la llamada era del fascismo, el régimen tenta hacer una operación de cosmética, ¿sí? Sí, para señalar al mundo que no es una dictadura, cambia el nombre de la policía política, la llama Policía Internacional, la pone en contacto con las policías secretas inglesas, francesas, ¿sí? En el mundo de la Guerra Fría es muy útil al bloque occidental y es muy útil a la dictadura portuguesa. Y termina con los tribunales militares y los transforma en tribunales civiles. Aquí se da, podemos decir, una cobertura legal a estos tribunales de sección. Es un salto gigantesco en la actuación de la justicia política. Son estos nuevos tribunales que funcionan en pleno, en plenario, son tribunales de la confianza del régimen, son un brazo, el brazo derecho de la policía política y va a encubrir todas las ilegalidades y la violencia, la tortura que la policía política hacía.
como decía, no eran solo los prisioneros que sufrían la tortura, las perseguiciones, pero también los abogados. Varios abogados fueron arrestados por haber hecho frente a los jueces o por haber hablado en el tribunal. Uno de los autores que ha estudiado estas cuestiones en términos comparativos, Anthony Pereira, coloca al caso portugués arriba en términos de legalidad, entre comillas, de la ditadura, de la represión, de los tribunales. Portugal como una dictadura más blanda, lo siento, que la española, sí, pero ya sabemos que ni una ni otra fueron ditaduras blandas. Bueno, vamos a ver un poco de los dados que hemos recogido. Fue un estudio que Pau no ha referido, pero que es la base de lo que os voy a presentar. Un equipo con todos estos investigadores ha podido acceder a los archivos de los tribunales militares y después de la policía política, y los archivos no están completos, pero tenemos números. ¿Sí? Es un reflejo de lo que se pasó, aunque estos números los tenemos que considerar que serían mayores, más grandes, lo que os voy a señalar. Empezando por los tribunales especiales. La primera cuestión que tenemos que entender es que hasta la llegada de Salazar al poder, hasta 1933, el número de prisiones fue muy grande, pero la justicia política todavía no estaba organizada. ¿Por qué? Porque la dictadura no estaba consolidada. Había revueltas, cambios constantes. Después de 1933 ya tenemos... solo dos notas sobre esta etapa. Estos tribunales funcionaron sobre todo después de las grandes revoluciones y tentativas de derrumbo de la dictadura militar. Y por eso no hay archivos, no hay los procesos de este periodo. Distinto es lo que se pasa después de 1933. Como he dicho, estos son los años más fuertes del régimen, en que estuvo muy próximo de la Italia fascista o de la Alemania de Hitler, en que se crea la policía política, en que la censura es también uno de los pilares del régimen, se crea un secretariado de propaganda que intentaba inculcar, hacer un lavaje de cerebro a toda la población. Había movimientos como este, como veis haciendo la saudación fascista, que nació en el año de inicio de la Guerra Civil de España, no es un acaso, fue los años del peligro rojo que venía de España, en que el régimen se tornó más violento y en que finalmente los tribunales militares se tornaron regulares, empezaron a trabajar de una forma más ordenada. Estos tribunales tenían su sede en la capital, en Lisboa, y tenían secciones en Oporto y en Azores, en Angra do Heroísmo. Quien los presidía era el juez de más alto rango y después un militar y un juez de instrucción, que podía ser de menor rango. Y tenían competencias para juzgar los delitos de carácter político, que decían que podían ser de rebelión, de porte y uso de armas, de bombas, etc. A partir del 40 se amplía su capacidad, por ejemplo, para juzgar crimes, para juzgar los huelguistas, los cierres patronales, la sedición que afectaba al orden público, la disciplina social y durante la guerra también los llamados crímenes durante la guerra como la especulación y otros semejantes. Esta normalización de los tribunales fue posible gracias a los cambios y a la fuerza que la policía política tuvo a partir de 1933. La policía política se convirtió en el centro de la justicia política desde los años 30
y aseguraba el monopolio de la represión, o sea, era quien daba la materia a los tribunales, las personas a juzgar. Como os he dicho, la Guerra Civil de España fue muy impactante. Hay casi 10.000 presos políticos en estos años de la Guerra Civil, pero solo 21% llegaron a tribunal. Los demás se quedaron muchos años en prisión y sobre todo en las colonias. Sabemos que en todo el periodo del 33 al 45 la mayoría de los prisioneros políticos no fueron a tribunal. Nuestros cálculos es que cerca del 73% no llegaron a juzgado. Este es el número de los procesos que tenemos de la primera etapa, de la justicia militar todavía. Como veis aquí, los años de la Guerra Civil de España, aunque ni todos han ido a tribunal, a juzgado, hay un pico de la tendencia. En estos años calculamos que la media anual de juzgados ha sido de 331 años. Teniendo en cuenta que solo 71% de los prisioneros fueron a tribunal, o sea, las cuentas son asustadoras, ¿verdad? Y además, cuando iban a tribunal, llevaban ya larguísimos años en prisión. ¿Sí? Tenemos algunos números, no muchos, pero sí. Y la mayoría de los juicios eran hechos sin la presencia de los prisioneros en audiencia, ¿sí? Que es algo también muy... y sin las garantías básicas de defensa para los abogados y para los acusados. Sabemos, esto es solo para entender un poco dónde era la actividad política más fuerte, eran las grandes ciudades. Hemos intentado primero ver el sitio de nacimiento, ¿sí? Pero no es muy significativo porque después las prisiones no ocurren en los mismos sitios y este es donde era la actividad política. Cuanto a la profesión, es muy interesante ver que son los grupos que apoyaban al republicanismo. Mitad de los prisioneros son sobre todo obreros de muchos tipos y calculamos que son 38% de estos que tenemos, son más, ¿verdad? 38% de estos serían obreros. Después tenemos también pequeños industriales, pequeños comerciantes o pequeños terratenientes, el 7%, o los funcionarios, los servicios urbanos. O sea, mitad son los que apoyaban a la República. Tenemos también estudiantes, ya va a ser un porcentaje pequeño, pero empiezan a involucrarse en estos movimientos, militares y fuerzas de seguridad. O sea, vemos que casi mitad son de los grupos que apoyaban a la Primera República. En lo que respecta a los años, al tiempo que transcurría entre la detención y el juicio, en días, podemos ver que la gran mayoría de los presos permaneció en prisión entre un trimestre y un año antes del juzgamiento. Y una minoría pasa largos tiempos en prisión antes de ser juzgado, de ir a juicio, sobre todo en prisiones como Tarrafal, que veis aquí el campo de concentración de Cabo Verde. En lo que respecta a los plenarios, o sea, cuando los tribunales se vuelvan civiles, es muy curioso ver que ellos van a actuar también la ley instituye un tribunal en Lisboa, el Tribunal Plenário, pero tenía una sucursal en Oporto. Tenía como también un presidente que era un juez de suplicación y dos vocales que eran también los jueces más antiguos, o sea, era la élite de la magistratura los que se encargaban. Y no he traído esos datos, pero es increíble porque son unos 10 que están durante todo el periodo siempre en estos tribunales. Y yo, solo una nota, estudié lo que les pasó después del fin de la dictadura y no les pasó nada. Sí, eso fue
un estudio que sé yo, no lo traigo aquí hoy, pero es muy curioso. Son jueces que son nombrados por el gobierno y que tienen competencia solo para juzgar estos delitos contra la seguridad del Estado y la prensa. Los crímenes de prensa en Lisboa y Oporto ocurrían en estos tribunales. En el demás país no, había en los juzgados corrientes. De las decisiones de estos tribunales no podía recurrir sino al Supremo Tribunal, pero desde el primer momento se desaconsejaba, porque en regla se recurrían, la pena se agravaba. ¿Sí? Se creó una sección especial con 5 jueces para recibir esas contestaciones. Y estos tribunales tenían una estrecha relación con la policía política. La policía política, como os decía, cambió con el final de la guerra, cambió el nombre, se estableció ligaciones con policías de países democráticos, policías secretas, como Inglaterra o Francia, pero siguió actuando como actuaba antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Sus poderes han sido también ampliados en finales de los años 40 y, de hecho, tenía más poder, creemos nosotros, que los propios tribunales. ¿Sí? Podía prender sin acusación, podía hacer revistas às casas, buscas, registro, como han hablado aquí esta mañana, sin tener poderes judiciales para hacerlo, eso hacían, torturaban, ¿sí? y hasta mataron en la tortura a algunos de los presos. Esto ya he dicho. O sea, números, muy rápido, algunos números sobre estos tribunales del post-45. Hemos podido analizar 412 procesos, no son todos, son los que hemos podido, habría más de unos 100, 150, y esto significó que había casi 4.000 acusados, porque cada proceso tenía varios acusados. La mayoría de los procesos tenían entre 3 y 10 acusados en el mismo, o sea, casi 61% son de estos que están acolorados entre 3 y 10 personas juzgadas. Sí. Es muy curioso, ya os voy a explicar un poco. Aquí es la reta final de Marcelo Caetano, que yo creo que no es solo porque intentaba liberalizar, era porque el régimen ya no conseguía controlar, sobre todo los estudiantes. ¿Sí? A partir de los años 60 no logró controlar y por eso el número, si no, sería mucho más alto. Lo que vemos es que, en comparación con la dictadura militar, el número de procesos bajó, ¿sí? Pero esto no quiere decir nada, ¿sí? Había, podemos decir, una represión más selectiva, desde luego por el ambiente general del posguerra y porque Salazar quería manter esa imagen del buen dictador del mundo occidental, y después porque tras la crisis del posguerra también hubo un reflujo de las oposiciones. O sea, hay familias y personas que han sido perseguidas desde la dictadura militar, o sea, las oposiciones también disminuyen. Sí. Aún así, vemos, y eso es que el gráfico refleja, que hay una política puntual de prisiones y procesos masivos. O sea, hay momentos en que el régimen tenta desmantelar toda la oposición, ¿sí? Haciendo buscas y un trabajo muy intenso para permitir después el vivir habitualmente que le gustaba a Salazar.
Como he dicho, aunque el número de prisioneros políticos, estos no son números, son indicativos, serían más el número de presos políticos. Como os he dicho, muy pocos llegan a juicio, sea durante el salazarismo, sea después con Marcelo Caetano. La media anual baja mucho. Si teníamos 300 años durante la dictadura militar y los primeros años del salazarismo, ahora baja para 134, pero como he dicho, solo una parte llega a juicio. Cuanto al tiempo entre el momento en que eran detenidos y que iban a juicio, la media es relativamente baja, entre 6 meses y 1 año. Cuanto a la duración de la condena, también es muy baja. Esto parece que estoy blanqueando la dictadura. No, sí. Porque esto significa, esto no es la realidad completa, son los datos que tenemos. Antes de esto eran torturados, encarcelados sin orden de detención. Estos son los números, valen lo que valen. O sea, en media las condenas eran de menos de 2 años. Pero la verdad es que esto, por ejemplo, estos de más de 10 años, podían estar indeterminadamente presos sin ningún derecho, ¿sí? O sea, lo que cambia mucho los números. Y después tenemos también datos sobre el tiempo transcurrido entre la detención y la puesta en libertad, que también la mayoría eran hasta 1 año, pero como he dicho, hay muchos que están más de 9 años imprisionados sin juicio, sin acusación formal. O sea, estos datos nos permiten ver que el tiempo de prisión, o sea, entre la detención preventiva, como decían, sin culpa formal, y la condena, la mayoría duraba hasta 1 año y después hasta 24% entre 1 y 2 años y 2 años o más, 23%. Y de estos 23%, 77 cumplieron más de 7 años de prisión. Okay. Estoy terminando, ¿sí? O sea, si comparamos con lo que se pasó hasta 45, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el tiempo de prisión y de prisión preventiva es más corto. La duración media de las prisiones también es menor, pero como he dicho, la verdad es que muchos pasaron muchos años, ¿sí? Menos, pero más años en prisión sin juicio o culpa formada. O sea, podemos decir que el final de la Segunda Guerra Mundial llevó al régimen a ser más selectivo en la prisión, pero aún así no fue más selectivo en el tipo de penas y de trato que dio a los prisioneros. Yo creo que cuando tengamos los datos de Italia y de España podrá haber una comparación interesante para ver cuál es la dictadura más blanda, si eso es posible. Las tres. Gracias. Bien, muchas gracias, Ignacia, por esta exposición tan clara e interesante, con un castellano que me atrevería a decir mejor que el de Cristiano Ronaldo y que por lo menos se entendió, claro, de manera muy diáfana. Y discúlpame también por el olvido a la referencia al libro coordinado con Fernando Rosas, que aunque es un libro que tiene ya bastantes años, continúa siendo seguramente la referencia obligada, ¿no? Para quien quiera estudiar, tiene muchos datos que hay que trabajar todavía. Y como has cumplido tan estrictamente el tiempo de intervención, tenemos un margen relativamente amplio, hasta 1:30, para el debate. Así que
Si queréis podéis ir levantando la mano y vamos repartiendo palabra. Bueno, sí, yo quisiera resaltar por encima de todo y con cierta envidia la capacidad pedagógica de exposición de los datos. Me parece que es usted profesora, claro, se le nota porque la capacidad de síntesis es muy importante para exponer este tipo de datos al público en general. Yo, que desgraciadamente, por fortuna, pude estudiar el Tribunal de Orden Público, es un tocho que algunos tachan de impresentable por la forma en que acumulo datos, gráficos y incluso ha habido sugerencias que no se han podido llevar a cabo de que sería interesante hacer una especie de síntesis del libro que fuera digestible, sobre todo para la gente joven, porque nosotros lo que en España echamos en falta es que este tipo de jornada, este tipo de coloquio, este tipo de encuentro, no vengan los jóvenes, porque ya hay alguien que esta mañana lo ha dicho, en España no se les ha enseñado en la familia lo que pasó durante la dictadura, no se les ha enseñado en la guardería, en las escuelas, en los institutos, en las universidades y tampoco en las escuelas judiciales. O sea, yo durante el tiempo que estuve ejerciendo como magistrado, tenía magistrados de las últimas promociones que me preguntaban qué era eso del TOP, que no sabían qué era el TOP. Gente que había estado pasando el curso en la carrera de Derecho, los 4 o 5 años que suelen durar la oposición, luego la escuela judicial, y salían y no sabían qué era el Tribunal de Orden Público. Y yo, claro, me quedaba tremendamente sorprendido. A los que podía le decía que leyeran el libro y que se conformaran con algunos datos que podía yo darle verbalmente, pero realmente le vuelvo a decir mi grata sorpresa y felicitación por su capacidad pedagógica. Como ha dicho al final, sería muy interesante que algún día, y supongo que sí, si no nosotros, los que vengan detrás, se pueda hacer un estudio comparativo. Pero pienso una cosa, que en España, desgraciadamente, todavía no sabemos el número total de víctimas que hubo, no sabemos el número total de consejos de guerra que hubo, no sabemos el número total de fusilados que hubo. O sea que prácticamente hay montones de lagunas, y son lagunas deliberadas del poder político y de los poderes reales, que no le interesan de que se sepa lo que pasó en este país. Y lo que está sucediendo hoy es una gran consecuencia de eso, de no haberle enseñado a las nuevas generaciones lo que pasó en este país. Gracias. Te quería hacer una pregunta muy concreta, y es como has explicado que había prisiones en las colonias, no sé si eran específicamente prisiones o más en general campos de concentración, y si hubo trabajo forzados en los campos de concentración. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por la exposición. Yo solo una duda que por puro desconocimiento. Ahora hablaban de lagunas en el estudio de los dos periodos. Seguramente hay más en el caso español que en el caso portugués, probablemente. Pero no sé hasta qué punto
Una de las lagunas es también el conocer la relación que había entre una dictadura y la otra, y no solo a nivel de dictador a dictador, sino también a nivel de instituciones dictatoriales, ¿no? de instituciones de los respectivos estados, y en este caso la institución judicial, ¿no? Hasta qué punto había una relación de traspaso de información, de traspaso de métodos, no sé hasta qué punto esto se ha estudiado, no se ha estudiado, o hay alguna documentación al respecto. Yo una pregunta también sobre historia comparativa entre los dos países, pero casi va más la pregunta hacia el lado de España y yo no lo sé. Sé de la utilización, por ejemplo, del Sáhara como castigo para llevar allí a hacer el servicio militar a represaliados jóvenes del movimiento estudiantil, del movimiento obrero. Pero me preguntaba ahora, después de tu intervención, que me ha resultado interesantísima, si se utilizaron otras colonias españolas como prisiones para prisioneros políticos, o sea que ahí también sería un mundo interesante para entrar, Guinea, y yo la verdad es que no tengo ni idea, pero puede ser que ya esté estudiado, no lo sé. Un comentario sobre la composición de los tribunales. Ha señalado el tribunal militar, que estaba compuesto por un militar y luego un oficial, supongo de grado diferente. Y luego me ha parecido interesante que hubiera un juez de instrucción, supongo por las garantías de procedimiento. Pero claro, me falta una segunda garantía normalmente, que es una instancia superior de revisión. El problema de muchos de estos tribunales es que no existe segunda instancia. Y el elemento de garantía procesal y de todos los elementos que componen el procedimiento en cuanto a testigos y declaraciones, muchas veces quiebra, por sobre todo, y en cualquiera de los tribunales, por la influencia de la parte del fiscal. Cuando es militar, es un militar que hace la instrucción, y por toda parte aquí, digamos, quiebra el principio de garantía. En la segunda parte, cuando dice los tribunales civiles, me ha parecido una cosa interesante ver que por encima, aquí sí que hay procedimientos con un tribunal superior, el superior propiamente, la sección penal. Y un detalle, la sección penal figura con 5 magistrados. Obviamente debía ser la sección penal que enjuiciaba penas de muerte, porque normalmente cuando hay 5 magistrados, en el periodo de la dictadura española también los hubo, en los penales, no estrictamente militares, había un tribunal con 5 magistrados. Hay penas de muerte porque me ha parecido ver que no. Bueno, entonces la comparación entre la dictadura, digamos, de Salazar y Gaetano y la española, me parece que hay quiebra de alguna manera, porque nuestra dictadura sobre todo viene de una guerra, esto no hay que olvidarlo, y los tribunales militares fueron muy duros, no había garantía procesal de segundo orden, simplemente había el auditor que revisaba en cierta manera la sentencia del tribunal militar desde el punto de vista del procedimiento. Hubo un caso, estudiamos algunos casos también en Tarragona, encontramos un caso de uno que fue condenado a muerte por un falso testimonio. El auditor señaló que este falso testimonio anulaba la condena a muerte. ¿Qué se decía? Se decía que este miembro se condenaba a muerte porque era miembro del comité local. ¿Qué pasó? Que lógicamente hizo un segundo juicio. ¿Qué dijo el segundo juicio? No era miembro del comité, pero actuaba como si lo fuera, condenado a muerte. Verdaderamente las garantías, cuando un auditor cree justamente tal, menguaban, porque había el elemento de decir estos hay que pasarlos por la condena a muerte. Creo que Portugal, afortunadamente, no hubo una guerra civil, la represión fue distinta y, lamentablemente, nuestra guerra con los consejos de guerra que se conservan en los tribunales militares aquí, creo que en la parte de Cataluña se ha conservado bastante documentación y se ha podido hacer bastantes trabajos, son de una dureza extrema
sobre todo por una cuestión, por los testimonios. Se dijo, tal lo vieron, encendió la iglesia, fue el que paseó a tal, pero muchas veces no hay exactamente un elemento de prueba claro de que evidentemente aquella persona fue la que realizó tal acción o no. Este es el problema, porque se instalaba tanto en una justicia militar, sino en muchos casos en una venganza y en una represión ideológica. Creo que en esta comparación no tengo dudas dónde va a haber la diferencia. En todo caso, muchas gracias por tu intervención y me acojo a lo que se ha dicho por tu gran, digamos, exposición didáctica. Evidentemente, aquí los oyentes, alumnos, estamos muy agradecidos. Me añado a las felicitaciones. La última intervención ya me priva de hacer. Aquí nosotros partimos de conceptos como consejos de guerra sumarísimos, es decir, que duran 10 minutos para entendernos, ¿no? Y se condena a muerte. Pero siguiendo a Juanjo, Juanjo nos, en su enorme trabajo, ¿no? Es decir, en su cómic de gráficas, ¿no? Es decir, dejamos ahora la literatura, nos da un análisis sociológico de dos cosas que no he visto en tu intervención, que es el tema de género y de edad, que es importante para nosotros también. Y de raza también. Sí, muchas gracias por tu presentación. Nosotros tenemos una relación bastante estrecha con la asociación equivalente en Portugal de los presos políticos y admiramos el trabajo que hacen de testimonio y también de los centros de interpretación en Aljub o el Juve y, exacto, y en otros lugares de memoria que envidiamos y que deseamos que puedan también exportarse, aunque hacemos esfuerzos para que así sea. Pero mi reflexión, y no tanto pregunta, pero también aportación, es que a mí me tocó vivir en un momento el exilio en que estábamos las tres dictaduras, los coroneles, Portugal y España. Íbamos por el mundo, es decir, por Europa, juntos, cogidos del brazo, a pedir solidaridad contra las tres últimas dictaduras. Después vino Chile, que lo inundó todo, con toda la razón del mundo, pero del 70 al 73 era la campaña nuestra de solidaridad. Entonces, a mí se me ocurre que si se han trabajado como fuentes primarias, historiadores, las bases de datos de Naciones Unidas de los asilados políticos, porque el exilio, consecuencia de la represión política, es un dato interesante, porque éramos apátridas, teníamos que coger el pasaporte Nansen y eso tenías que justificarlo, entonces aportabas porque te perseguían, etc. Yo creo que son unas fuentes interesantes para poner en común las experiencias del exilio político. No hablo de la posguerra, pero sí hablo de los años 60, 50 y 70. Es simplemente una aportación y después una anécdota de la historia que no la he contado, y yo creo que hemos de compartirla con los historiadores portugueses, nosotros. A mí me dio la casualidad que estuve en un acto el día mismo, bueno, el día después del 25 de abril, con un alto responsable del buró político del Partido Comunista Portugués. Y el hombre estaba asustado, porque no sabía si era un golpe de derechas o de extrema derecha o de izquierda. O sea, que no hubo comunicación en absoluto entre la oposición política y la acción de los coroneles. Es una anécdota. Capitanes, perdón. He subido el rango. Simplemente era dejar esta anécdota en la mesa. Gracias. ¿Puedo contestar? Sí, igual ya hay muchas cosas. Contestas, Ignacia, y luego abrimos. Empiezo por este último. URAP hace un trabajo que son los resistentes. Estupendo. Han acabado de sacar ahora un libro así con la lista de prisioneros políticos de 10 años. Hacen un trabajo de arquivista, de historiador, de todo. Y van a inaugurar el 27 de abril
la prisión de Peniche, un museo que va a ser magnífico y va a salir gracias a ellos. Y esto nos trae a la primera pregunta, que es la capacidad de la sociedad civil y de la universidad en cambiar las cosas. Ahí tenemos un ejemplo, lo que hicieron y lo que están haciendo ellos. Y en los archivos portugueses pasó lo mismo. Los académicos, con Fernando Rosas, que son los historiadores contemporáneos, al frente, nos salimos todos a la calle, fuimos a todas las televisiones, radios, exigiendo que se abrieran los archivos. O sea, hay la ley de archivo y las autoridades, los archivos, no respetaban los plazos que eran obligados a abrir la documentación. Y así logramos abrir estos archivos, porque estaban encerrados. O sea, nos movimos todos, hicimos escándalo para que abrieran los archivos. Por eso, España es mayor, más grande, ¿verdad? Tiene otros problemas que el pequeño Portugal no tiene, pero a lo mejor si hacéis ruido... Escándalo. Fue lo que hicimos nosotros, casi nos fuimos a sentar a la puerta del Archivo Nacional y no salíamos mientras no nos dejaban ver los documentos. Así abrió el archivo de PIDE, de la Policía Política, así abrió. Empezaron por dar unas cositas y ahora está todo disponible. Pero hay que estar todo el día luchando, hablando, yendo a televisión diciendo está mal, están ilegales, lo que están haciendo. Bueno, cuanto a los jóvenes, es el problema que tenemos también nosotros. Estamos ahora preparando los 50 años de la Revolución de Abril y todo lo que estamos haciendo estamos nosotros, los mayores, ¿verdad? Es una incapacidad de llegar a los más jóvenes. Tenemos aquí dos, gracias. Sí. Ahora una. Sí, eso. Bueno, o sea, el problema no son ellos, el problema somos nosotros, creo yo. ¿Cómo y qué les decimos y cómo hacemos este pasaje de memoria de que se hablaba esta mañana? Creo que el próximo congreso debería ser sobre eso, ¿sí? Pensar cómo llegar a los jóvenes, porque nos estamos quedando todos muy mayores, ¿verdad? Y bueno. Cuanto a Tarrafal, era un campo de concentración y empezó por ser para los primeros prisioneros, fueron en 36 un grupo de marineros que cogieron un navío y querían venir a ayudar a los republicanos a España. Estos fueron los primeros que se los enviaron a Tarrafal, a Cabo Verde. Estuvo funcionando con prisioneros políticos portugueses, blancos, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Después tuvo una década encerrado y cuando empezó la guerra colonial pasó a ser prisión para los movimientos de libertación de Angola, Mozambique, Guinea. ¿Sí? Pasó y siguió hasta el 25 de abril. Cuanto a las... yo no sé quién preguntaba sobre el Sahara y prisión. Yo no sé nada sobre las colonias españolas, si eran prisión, ¿tú sabes? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Cuanto a las relaciones entre Portugal y España y entre las policías políticas, lo que, por ejemplo, Irene Pimentel ha estudiado es que la policía política portuguesa tenía mejores relaciones con la policía inglesa, francesa y con la CIA que con la española. ¿Sí? O sea, tan cerca pero tan lejos, ¿verdad? También las dictaduras hablaban poco, ¿sí? Y lo que se ha estudiado, había pocas relaciones entre Portugal y España. No teníamos pena de muerte, pero morían muchos
en estas, directa o indirectamente, por los malos tratos de la policía política, por las prisiones. ¿Sí? Y cuanto a la cuestión de género y edad, en estos procesos que hemos analizado hay una minoría de mujeres, por motivos varios. No que no hubiera muchas oposicionistas, pero los hombres se exponían más y sobre todo en el Partido Comunista las mujeres tenían mucho el papel de anclar la clandestinidad, eran muy importantes cuando vivían en casas que hacían como si fuera una familia, ¿sí? O sea, la mujer era un pilar y eso la protegía de estas prisiones que eran las personas que eran cogidas en acciones, otro tipo de acciones. El porcentaje y después es una cuestión también de generación. Este era un mundo de hombres, como sabemos, ¿sí? Por ejemplo, en Portugal, hasta los años 80, cuando miramos las fotos, son hombres en el Parlamento, o sea, había muchas mujeres involucradas, hubo presas, hubo mujeres en los juicios, pero un porcentaje muy pequeño, lo que tenemos. Cuanto a la edad, no se ha hecho ese estudio porque muchos de los procesos les faltan datos, pero es un estudio que hay que hacer. Yo creo que hay generaciones diferentes, o sea, en la dictadura militar hasta el 33-34 eran mayores de lo que van a ser después, porque son los viejos republicanos, ¿sí? Bueno, pero esto es algo que no ha sido estudiado. Lo mismo en relación a la raza, o sea, estos prisioneros de los procesos son mayoritariamente caucasianos, blancos, ¿sí? Pero, como he dicho, a partir del 61 y del inicio de la guerra colonial, los prisioneros de las colonias iban a Tarrafal, al que se llamaba el campo de muerte lenta, ¿sí? Y por eso no está estudiado, pero hay que estudiarlo y ver lo que pasó también. Había prisiones, no solo esta de Tarrafal, pero había en la Guinea y en Moçambique y Angola. Había la prisión das Galinhas en Angola, una prisión, un campo de concentración, primero para portugueses y después para los movimientos de liberación. ¿Sí? Sí, yo dos preguntas. Como parece, la pregunta es, tal como parece, la Iglesia Católica no apoyó mucho al régimen militar blando, a la dictadura portuguesa. Y la otra es, a diferencia de España, pese a las similitudes, porque blandas o duras eran dos, yo no me creo lo de blanda y dura, tú tampoco, era el germen democrático dentro del ejército, a diferencia de España, no existía. Y una ironía, sin que el Javi se me enfade, si hablas también el castellano, que la Fundación FAE te daría un diploma. Lo haces muy bien. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones de la exposición, que realmente ha sido muy asequible para todo el mundo y esto es de agradecer. Entonces, dos cosas quería decir yo. Una, el tema género, que, a ver, aquí en España pasa igual, que hay mucho menos mujeres que hombres que hayan estado encarcelados o con penas muy grandes o con torturas muy grandes o esto. Hay menos, muchos menos, sí. Bueno, este hecho de que hay muchos menos y también el hecho, pues bueno, también de toda la cultura masclista y además el hecho también que todo el tipo de historiografía se ha decantado mucho más hasta ahora, hace muy poco, pues en estudiar el caso de los hombres. Esto nos ha pasado a nosotros, que por ejemplo se han hecho muchos estudios de las cárceles masculinas, pero en cambio se habían hecho muy pocos de las cárceles femeninas.
por eso pues nos pusimos a estudiar, bueno, en realidad la cárcel de las Corts, y esto sí que estaba ya estudiado hace tiempo, pero en las cárceles más recientes, más del tardofranquismo, digamos, no. Por esto hemos tenido interés con César en estudiar y en investigar sobre la cárcel de la Trinidad. Bien, lo que quiero decir es que en Portugal puede que también haya un poco esto. Es decir, que seguro que hay menos mujeres, pero a lo mejor también está menos estudiado, y quizás estaría bien que, ¿sabes? Os animo a que empecéis estudios a este nivel y ¿sabes? Esto por una parte. Luego, segunda parte, el tema de los jóvenes, el acceso a los jóvenes. Es verdad que hay muy pocos jóvenes aquí, es verdad que se habla muy poco, es verdad que en los institutos se llega generalmente hasta la guerra civil se estudia, pero luego el franquismo, nada, y la transición, menos aún. Pero bueno, también os quiero decir que no es una cosa que se tenga totalmente abandonado. En la Asociación Catalana de las Personas Expresas tenemos una comisión, ¿no?, que es que le llamamos la coordinadora de educación, que estamos precisamente dedicadas a esto, a ir a las escuelas, a hablar a hacer actividades con la gente de institutos, a ayudar pues en los trabajos de recerca y todo esto. Es decir, que realmente pienso que es un tema que somos un grupo de exprofesores o jubilados o no jubilados, lo que sea, pero que estamos trabajando este nivel de relación entre escuelas e institutos y digamos, expresos y tal, ¿no? Y esto pienso yo que es una tarea interesante. También tenemos que aquí el Museo de Historia de Cataluña también está haciendo actividades a este nivel. Y bueno, y pienso que está haciendo una labor importante, lo digo un poco para que también en el ánimo de que se pueden hacer estas cosas y continuar. El optimismo que hablábamos antes. No, en la línea que planteaba María, ¿no? María Nessa, yo creo que aquí se han intentado, vamos, aquí hay dos representantes, entre otros muchos, de no sé cuántos manifiestos en cada encuentro de investigadores del franquismo que empezó año 92, estamos hablando del siglo pasado. Yo creo que llegamos al 8º manifiesto sobre el tema de los archivos. Claro, nos dimos cuenta de que, en fin, podíamos hacer otro manifiesto y nada, ya está. Y el problema esencial es que a veces, por ejemplo, desde la asociación no solo de historia contemporánea, sino también de bibliotecarios, de archiveros, aquí hay una campaña desde hace más o menos un año que se puso en marcha para tener conversaciones con el Ministerio para el tema de las aperturas de los archivos. Yo, desde mi punto de vista, creo que o replanteamos y reformulamos eso, que no es fácil, es decir, que no es que a nosotros, historiadoras, historiadores, nos interesen que hablen los archivos, sino que a la ciudadanía en general le interesa, y el problema es que no sabemos cómo explicar a la ciudadanía en general que eso le interesa. Seguramente tienen razones para tener otras preocupaciones, yo lo entiendo, pero creo que o vamos de la gran divergencia entre todos los actores que participan en eso que se ha dado por llamar memoria histórica, me da igual, es decir, archiveros, los archiveros no son los malos, que esto es una idea también entre algunos profesionales de la historia, que sospechan siempre del archivero, matan al mensajero, matan al archivero. Después, historiadores e historiadoras, asociaciones memorialísticas, pero es decir, o vamos de la divergencia a la convergencia en este sentido, o bueno, nos podemos encadenar si quieres, ¿no? Pero no sé, pues nos encadenamos, nos sueltan. No creo yo que estemos en un contexto de ese tipo de protesta. Yo creo que hay que hacer algo en que planteemos, uno, qué es lo que queremos transmitir, que no es fácil, y nos podemos poner de acuerdo o no, pero después sobre todo lo que planteabas tú, ¿no? ¿Cómo queremos transmitir eso? ¿No? Y el sentido un poco y el propósito de eso. Es decir, que yo creo que optimismo, vuelvo a insistir, y no es que sea yo, Conchi, no es que yo me enfade, yo no me enfado, si yo soy un optimista histórico, pero creo que también tenemos que poner algunas gotas de asumir la situación, de pesimismo de la razón, ya está, y no voy a insistir más en eso. Yo digo eso no en el sentido de decir qué mal estamos, sino que deberíamos estar mejor, ya está. ¿Puedo comenzar? Sí.
De hecho, hay otra cuestión, es que la dimensión de España y las características de España son muy distintas de Portugal. En Portugal hay otra cosa, es que como es un país muy pequeño, todo el mundo se conoce. Fue uno de los problemas, una de las cuestiones, porque estos jueces no fueron a juicio, porque eran primos, tíos. La élite portuguesa es muy pequeña, era y sigue siendo muy pequeña. O sea, si un historiador como Fernando Rosas va a televisión y pone a su frente al ministro de Cultura, no puede haber cómo decirle que no. Es un país muy pequeño, las personas se conocen, es distinto. Bueno. Cuanto a las mujeres, en este estudio que hicimos, hemos contabilizado las mujeres. Yo no he traído los datos porque eran 2%. Sí, me parece muy poco, pero los hemos contado. Es una muestra, ¿no? Pero es representativo lo que serían las mujeres impresionadas en estas prisiones políticas, ¿sí? Porque habría otras que irían para las prisiones comunes por inmorales, ¿sí? Bueno, ese estudio lo están haciendo ahora un grupo de Cultural Studies, está haciendo ese estudio de las prisiones de mujeres, las mónicas, que son una de las prisiones femeninas más importantes de la dictadura, y puede tener resultados interesantes. Cuanto al papel de la Iglesia fue un pilar del régimen, ¿sí? Hay una parte curiosa, es que Salazar era compañero de universidad del cardeal patriarca que tuvo más años, Cerejeira, ¿sí? Se trataban por tú. Pero hay también algo que es muy interesante. Cuando Salazar fue invitado como ministro de Hacienda, su compañero, el cardeal Cerecera, le escribió diciendo: felicitaciones, no te olvides que eres un miembro de la Iglesia. Salazar era del partido de la Iglesia. Y Salazar le contesta: estoy aquí por nombramiento del señor presidente de la República. ¿Sí? Yo soy católico, pero la Iglesia tiene su área de actuación y nosotros la nuestra. La Iglesia es lo que yo llamo una boda de mutua conveniencia. O sea, la Iglesia tenía el exclusivo de la religión y el régimen tenía a alguien que mantenía a las personas arredadas a la política, ¿sí? Y las movilizaba. La Iglesia tenía también plena acción en lo religioso y sociocaritativo, pero siempre que algún cura, alguna organización intentó meterse en sindicatos, en política, que los hubo problemas, ¿sí? Esto fue hasta los años 50 con unos curas que eran alejados, un sindicato que era encerrado, pero después del 58 se tornó más duro, porque por los estudiantes católicos que entraron en ruptura con la jerarquía y la Iglesia. Bueno, pero hasta el fin la Iglesia estuvo con el régimen, ¿sí? Cuanto al ejército, el ejército fue también un pilar del régimen, ¿sí? El movimiento de los capitanes son oficiales bajo rango, ¿sí? ¿Sí? Bueno, hubo durante toda la dictadura momentos en que algunos militares se rebelaron contra Salazar. En 61, el propio ministro de Defensa intentó un golpe contra Salazar. No sería para instaurar una democracia, ¿verdad? Pero sería para algo diferente de lo que... La verdad es que, aunque hubiera esas voces contra la dictadura, la mayoría de las Fuerzas Armadas estuvieron con el régimen hasta 74. ¿Sí? Creo que contesté. Sí, además estamos ya casi a pocos segundos de la hora oficial para cerrar la sesión, así que yo simplemente, para no dejar sin respuesta a una pregunta que surgió al principio, yo creo que no hay comparación en el caso español de situaciones como la de Tarrafal, que es verdad que visto
desde aquí no puede parecer que la realidad de la represión en Portugal fue mucho menos violenta, ¿no?, que en España, pero en contraste hay situaciones de este tipo, ¿no?, que en España no tienen punto de comparación y que de hecho es significativo también de que la realidad colonial marca una gran diferencia, ¿no?, respecto a lo que aconteció en España, y de hecho es el origen, ¿no?, del 25 de abril, ¿no?, la implicación de la juventud portuguesa en la guerra colonial. Sin más, con esto me acabo de acordar de un dato que no mencioné antes, que es que María Ignacia Rezola fue también nombrada comisaria ejecutiva por el gobierno portugués para las conmemoraciones del 25 de abril, así que puede ser que... Sí, después de la reciente dimisión de Antonio Costa y las posibles elecciones, no sé cómo va a quedar la cosa, pero puede ser que tenga y que oigamos cosas sobre ella en los próximos meses, porque dentro de poco pues va a ser este 50 aniversario del 25 de abril del 74. Y sin más, agradezco una vez más a María Ignacia su presencia hoy aquí, y nos vemos puntuales para retomar las jornadas a las 4 en punto aquí mismo.